Can Yaman acaba de soltar una bomba sobre Demet Özdemir y créanme, esto va a dar que hablar. Resulta que el actor, en una de sus últimas apariciones, habló un poquito de más, o quizás justo lo que tenía que decir, sobre la situación con Demet. Y no es lo que esperábamos porque según él, ella no pudo renunciar a algo. ¿A qué no pudo renunciar Demet Özdemir? Eso es lo que todos nos estamos preguntando. Lo que Can dijo fue bastante directo. Estaban hablando de los rumores de mala relación, de que no se aguantaban, que se pelearon en el set de Erkencikus, todo ese salseo que nos encanta. Y en medio de todo eso, él soltó la frase mágica, Demet no pudo renunciar a E. Y ahí se quedó. O no, porque la cosa se entendió, pero el misterio es el gancho, ¿verdad? Para ser honestos, yo siempre pensé que la química en pantalla era real, eran fuego puro. Pero luego, cuando terminaron las grabaciones, todo se enfrió súper rápido. Y ahí empezaron las especulaciones, que si él era muy celoso, que si ella se sentía utilizada, que si las familias no se llevaban bien, un lío total. Pero ahora, con esta declaración de Can, todo cambia un poco. Lo que yo creo que está pasando es que Can, quizás por despecho o por aclarar las cosas a su manera, está dejando caer que hubo algo más fuerte de lo que pensábamos. Si ella no pudo renunciar a algo significa que hubo una conexión profunda, un vínculo que iba más allá de una simple amistad de compañeros de set. Podría ser amor, podría ser una atracción insuperable, o incluso, y esto es un pensamiento mío, algo que la ataba a él o a la relación de una forma que no podía romper fácilmente. Muchos dicen que Can es un poco exagerado o que le gusta ser el centro de atención, y bueno, a veces tiene un poco de eso, lo admito. Pero esta vez, suena más a una revelación genuina, a un momento en el que se le escapó la verdad que él mismo guardaba. ¿Por qué si Demet realmente no pudo renunciar a algo, qué podría ser? ¿A Can? ¿A la idea de una vida juntos? ¿A las promesas que se hicieron? Piénsenlo, si hubiera sido solo una mala relación o un lío pasajero, él no habría dicho algo así. Habría dicho algo como la cosa se puso tensa o no funcionó. Pero no pudo renunciar a, eso implica algo mucho más profundo, algo que la retenía. Yo sospecho que Can está insinuando que Demet sentía algo muy fuerte por él, o que había algo entre ellos que era difícil de dejar atrás, incluso después de que la serie terminara y las cosas se pusieran feas. Quizás ella intentó terminar la relación o distanciarse, pero algo en Can, o en lo que tenían, la hizo dudar o la hizo volver. O quizás ella sigue sintiendo algo por él. ¿Quién sabe? Es como si Can estuviera diciendo, ella sí, yo tal vez me enfadé o la relación terminó, pero ella seguía enganchada por algo. Y eso, amigos míos, es el verdadero salseo. No es solo una ruptura, es una ruptura donde una de las partes no pudo, o no quiso, soltar. Y ahora, imagínense las implicaciones. ¿Significa que Demet aún tiene sentimientos por Can? ¿O que él cree que ella los tiene? ¿O es una estrategia de Can para reavivar la llama o para generarse publicidad? Porque ambos son súper famosos y cualquier cosa que digan juntos se convierte en noticia. Lo que es seguro es que esta frase va a ser analizada hasta el último detalle por todos los fans. La forma en que lo dijo, el contexto, la expresión de Can, todo. Y estoy segura de que Demet va a ser preguntada al respecto tarde o temprano, y ahí vendrá otra bomba. Pero volviendo a lo que dijo Can, me da la impresión de que él se ve a sí mismo como alguien irresistible, alguien de quien es difícil desprenderse. Y quizás tiene razón, la química que tenían era innegable. A veces esas conexiones son tan fuertes que trascienden las pantallas y la vida real. ¿Creéis que Can Yaman está diciendo la verdad, o es solo una forma de llamar la atención?